Hola a todos los amantes curiosos de la historia, bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Virginia Oldoini. Ella fue una noble italiana que pasó una buena parte de su vida en tierras francesas, donde ejerció como espía y como diplomática, con el fin de ayudar a la unificación italiana, además de ser conocida por su intensa vida íntima, llegando a ser una de las amantes más conocidas del emperador Napoleón III. Aunque Virginia también es conocida por ser la musa y la modelo de distintos fotógrafos de su época, llegando a ser apodada por su belleza y encanto como la Divina Condesa o la Perla de Italia. Esta biografía está realizada por petición de Irving Manjarrez, Guadalupe Hernández, Cintia Jiménez, Marco Antonio Rosas y el investigador loco. Virginia Elisabetta Luisa Carlota Antonieta Teresa María Oldoini nació el 22 de marzo de 1837 en la ciudad de Florencia, en Italia. Fue hija del marqués Filippo Oldoini Rapalini y de la esposa de este, la marquesa Isabella Lamporecchi. La familia Oldoini pertenecía a la baja nobleza de la Toscana y no tenían un buen linaje. Es más, su abuela materna fue una bailarina de teatro llamada Luisa Chiari. Aún así, la niña recibió una buena educación basada en danza, música y en idiomas, llegando a hablar con gran fluidez hasta 4 idiomas distintos. Virginia pasó casi toda su infancia en un palacio florentino que era propiedad de su abuelo materno, el gran jurista de Florencia, Ranieri Lamporecchi. Allí vivió prácticamente aislada del mundo que la rodeaba y siempre se encontraba acompañada por su familia materna, especialmente por su enfermiza madre y por su abuelo materno. Virginia sería una niña muy querida por su familia materna, los cuales la llamaban cariñosamente Virginicia o simplemente Nikia, pero apenas recibió cariño ni atenciones por parte de su padre, el cual siempre se encontraba ausente. Virginia siempre fue una niña imaginativa, inquieta, encantadora, ingeniosa, inteligente, apasionada, ambiciosa y muy intensa. Ella soñaba con el mundo exterior y con grandes historias de amor, aparte de expresar sus inquietudes, esperanzas y sentimientos en pequeñas notas de papel que fueron un día descubiertas por su padre, el cual montó en cólera al leer algunas de aquellas anotaciones, así que decidió ingresarla en un convento para calmar su alma inquieta y que se convirtiese en una muchacha virtuosa. La estancia de Virginia en aquel convento fue breve, debido a que se mostró como una niña tranquila, sumisa y que mostraba una profunda fe católica, mostrando así su alta capacidad para adaptarse a las situaciones y al mundo que la rodeaba. Así que ante su buen comportamiento regresó de nuevo junto a su familia materna. Virginia fue creciendo ante la ausencia de su padre y en aquel palacio florentino donde se fue convirtiendo en una adolescente de notable belleza, una belleza de la que ella misma sería consciente y enseguida aprendió a explotarla para su beneficio propio. Durante su adolescencia, su familia empezó a buscarle un buen casamiento, pese a no tener un importante linaje familiar, pero gracias a su belleza y encanto lograron comprometerla con Francesco Verasis Asinari, que era conde de Castiglioni y conde de Costiglioli d'Asti, además de que era un joven viudo que había perdido pocos años antes a su primera esposa, la condesa Francesca Trotti di Santa Giulietta, con la cual había tenido un hijo que murió prematuramente. En el año 1854 se celebró la boda de Virginia y Francesco en la Catedral de Santa María del Fiore, en la ciudad de Florencia. Para entonces ella tenía 17 años de edad y él 28. Gracias a aquel matrimonio, a Virginia se le abrieron las puertas de la alta sociedad italiana, además de que tenía a su alcance un buen patrimonio que podía disfrutar a su antojo.
Pero pese a alcanzar todo esto, su matrimonio no fue feliz, pese a que Francesco sí se mostró como un hombre enamorado que accedía ante todos los deseos de su bella esposa. En cambio, Virginia no le amaba e incluso llegó a tratarlo con cierto desprecio en muchas ocasiones y en público. Al poco celebrarse su boda, la condesa se quedó embarazada, alumbrando un niño que se llamó Giorgio. Tras el nacimiento de su único hijo, el matrimonio empezó a deteriorarse rápidamente debido a que los sentimientos de Francesco no eran correspondidos, aparte de que ambos cónyuges tenían personalidades e inquietudes muy distintas. Francesco era considerado como un hombre serio y aburrido, mientras que Virginia era una joven que amaba las fiestas, los bailes y todo tipo de diversiones, así que esto causaría una gran brecha en su relación matrimonial. Gracias a aquel matrimonio, Virginia tuvo acceso a la corte saboyana, siendo su llegada como un soplo de aire fresco. Según se cuenta, la condesa captaba enseguida la atención de los presentes por su encanto, su llamativa belleza y por la alegría que derrochaba, así que fue inevitable que ante su fracaso matrimonial ella empezase a coleccionar un buen número de amantes. Entre ellos se destaca al diplomático y poeta italiano Constantino Nigra y al propio rey Víctor Manuel II de Cerdeña, que se convertiría en el primer rey de Italia. La expectación que levantaba Virginia con su sola presencia no sería pasada por alto por Camilo Benso, que era primo de su marido y conde de Cavour, además de ser primer ministro del reino de Cerdeña. Camilo Benso era un gran defensor del movimiento de la unificación italiana, así que le encargó a Virginia la misión de ir hasta tierras francesas y seducir al emperador Napoleón III y que éste mostrase apoyo a la creación del Reino de Italia. La condesa se mostró muy emocionada ante tal misión y lo consideró todo un reto, además de que sentía interés por los juegos políticos y de seducción. Así que unos días después de la propuesta, ella partió hacia Francia junto a su marido Francesco y su hijo Giorgio, llegando a la ciudad de París el 25 de diciembre de 1855, aunque su marido no era consciente de la misión de la condesa, ya que ésta le engañó diciéndole que aquel viaje era para visitar a su prima María Ana Walewska, que era la esposa del hijo ilegítimo del emperador Napoleón Bonaparte, además de ser una de las damas de compañía de la emperatriz Eugenia de Montijo, esposa del emperador Napoleón III. Poco antes de su llegada a Francia, se empezó a extender el rumor de que iba a llegar a París la condesa de Castiglioni, que era considerada como la mujer más bella de Europa, creando con esto una gran expectación tanto por parte del pueblo como de la nobleza francesa, que ansiaban ver y conocer a aquella misteriosa condesa florentina. Virginia empezó a introducirse rápidamente en los distintos círculos sociales que le permitirían acercarse al emperador francés, consiguiendo así ser invitada a una fiesta que se celebró en la residencia de la princesa Matilde Bonaparte. Virginia se enteró de que el emperador acudiría a dicha fiesta sin la compañía de su esposa, la emperatriz Eugenia de Montijo, ya que ésta se encontraba embarazada y prefería no acudir a los festejos ante su avanzado estado de gestación. Así que la condesa se puso sus mejores galas con la intención de llamar la atención de Napoleón III. En la noche del 9 de enero de 1856, la condesa y el emperador fueron presentados durante aquella fiesta en la residencia de la princesa Matilde Bonaparte, y dicen que Napoleón quedó fascinado con aquella condesa, que derrochaba encanto y belleza, además de estar rodeada de misterio. Tras celebrarse aquella fiesta, donde había conseguido ser presentada ante el emperador, la condesa empezó a dejarse ver en pequeñas fiestas de la nobleza, donde siempre acudía junto a su esposo, el cual parecía más un sirviente que su propio marido.
Virginia acudía a aquellas fiestas y bailes con vestidos y complementos realmente llamativos y extravagantes, con los que llamaba la atención de los presentes. Incluso le gustaba vestirse de manera provocativa y fue pionera en jugar con las transparencias de sus vestidos, algo que se pondría muy de moda entre la nobleza francesa. Incluso se dice que cuando hacía acto de presencia, los hombres se subían a las escaleras o incluso a las farolas de las calles para intentar verla entre la multitud. Siempre que Virginia llegaba como invitada a una fiesta, los presentes se giraban para verla llegar con sus llamativos vestidos. Después, ella y su marido recorrían la estancia hasta llegar a un rincón apartado, donde enseguida se reunían un buen número de hombres a su alrededor para intentar conversar con ella, aunque tan solo unos pocos privilegiados lograban compartir algún baile con la condesa o incluso besar su delicada mano. Tras pasar algunos meses en Francia, los condes de Castiglioni fueron invitados a un baile que los emperadores iban a celebrar en el Palacio de las Tullerías. El matrimonio llegó un tanto tarde a dicho baile y se dice que cuando hicieron acto de presencia, la orquesta dejó de tocar y los invitados de bailar, quedando todos anonadados con la sola presencia de la condesa, que vestía con un vestido diseñado para aquella ocasión. Los condes se dirigieron directamente ante los emperadores e hicieron una reverencia. Se dice que Napoleón III no podía apartar la mirada de aquella bella condesa cuando ésta estaba haciendo la reverencia y de inmediato la invitó a bailar, algo que molestaría mucho a su esposa, la emperatriz Eugenia de Montijo, que enseguida se percató de la atracción que sentía su marido hacia la condesa. Virginia y Napoleón III compartieron algunos bailes aquella noche y se dice que el emperador quedó tan fascinado con la condesa que inició un cortejo secreto durante los posteriores días, además de que buscaba cualquier excusa para poder encontrarse con ella en momentos de ocio. La condesa y el emperador empezaron a verse en secreto en parques y en jardines parisinos, donde compartieron algunos paseos y donde su coqueteo era más que evidente, hasta que el 27 de junio de 1856 se convirtieron oficialmente en amantes, tras dar rienda suelta a su gran pasión en el castillo de Villeneuve-les-Tours. Aquella relación amorosa resultó ser un gran escándalo y su marido Francesco decidió abandonarla al enterarse de su infidelidad con el emperador. Así que el conde regresó junto a su hijo a tierras italianas, aunque para entonces estaba completamente endeudado, debido a que Virginia había derrochado mucho dinero para mantener su buen estilo de vida en París, viéndose obligado Francesco a vender muchos de los objetos de valor y algunas de sus propiedades para saldar las deudas que había contraído su esposa. Tras la partida de su marido, Virginia disfrutó plenamente su relación con el emperador y no se escondió. Incluso Napoleón III empezó a costear los grandes gastos de su nueva amante, aunque Virginia no siempre estaba satisfecha con los regalos del emperador y se mostraba muy disgustada cuando estos no eran tan valiosos como esperaba, ya que siempre quería recibir regalos carísimos por parte de su amante. La relación amorosa entre Virginia y Napoleón III apenas duró 2 años, pero durante este tiempo la condesa ejerció una gran influencia sobre el emperador para que se implicase en la unificación italiana y ejerció como mensajera entre el emperador francés y el ministro Camilo Benso. Su romance tomó en ocasión que la princesa tuviese acceso a las altas esferas europeas y llegó a conocer a personajes importantes de su tiempo, como el estadista y político alemán Otto von Bismarck y la reina consorte de Prusia, Augusta de Sajonia-Weimar-Eisenach. Virginia era considerada como una mujer muy intensa, narcisista y temperamental. Por eso su relación con el emperador estuvo marcada por grandes discusiones y apasionadas reconciliaciones.
pero aquella relación llena de idas y de venidas empezó a cansar mucho a Napoleón III, que decidió romper su relación, tomando rápidamente como amante a la prima de la condesa, María Ana Walewska. Hay varias versiones que hablan sobre la verdadera razón por la que Napoleón III abandonó a la condesa. Varias de estas sugieren que el emperador fue atacado por varios agresores italianos cuando salía de la casa de Virginia tras pasar la noche con ella, y que fue salvado por un cochero. Otra versión dice que el emperador estuvo a punto de ser atacado por un extraño personaje que se encontraba escondido tras las cortinas de la habitación de la condesa, cuando Napoleón había acudido para mantener un encuentro con su amante. Pero el emperador acabaría siendo avisado por un sirviente, salvándose así de acabar siendo apuñalado. Virginia sería acusada de haber estado detrás de los supuestos intentos de asesinato hacia el emperador francés, aunque hay una teoría que dice que fue incriminada por la propia emperatriz Eugenia de Montijo, que se mostraba como una esposa celosa y humillada ante las infidelidades del emperador, así que solo buscaba la caída de la condesa para alejarla de su esposo. Fuera como fuese, Virginia acabaría siendo expulsada de Francia por el propio emperador y tuvo que regresar a Italia, instalándose a las afueras de la ciudad de Turín, donde permaneció alejada de la vida pública por algún tiempo. 4 años después, en 1861, se fundó el Reino de Italia, y poco después Virginia pudo regresar a tierras francesas y empezaría a vivir entre las ciudades de París y Passy. También sería invitada a varios bailes celebrados en el Palacio de las Tullerías, donde volvió a coincidir con los emperadores franceses. Para entonces la condesa ya estaba obsesionada con el paso del tiempo y con la pérdida de la juventud. Por esta razón, siempre intentaba aparentar menos años de los que realmente tenía, con sus atuendos, peinados y maquillajes. También vestiría a su hijo de una manera muy infantil para que aparentase ser más pequeño. Virginia sintió verdadera pasión por la moda y por la fotografía, convirtiéndose en la modelo y en la musa de distintos fotógrafos que estaban obsesionados con inmortalizar su belleza, convirtiéndose en la condesa en una de las mujeres más fotografiadas de su tiempo, además de que colaboró con la realización de aquellas sesiones de fotos, innovando con los ángulos, el vestuario y con poses nunca vistas en una dama de su posición. Según algunos rumores de la época, Virginia volvió a tener algún otro encuentro esporádico con el emperador Napoleón III cuando regresó a París y pudo haberse quedado embarazada de él, alumbrando en el año 1862 a un hijo ilegítimo llamado Arthur Hughes-Smith, que sería de adulto un reconocido dentista francés, aunque esto tan solo son rumores. La condesa siguió teniendo distintos amantes durante gran parte de su vida, y se dice que llegó a tener un pequeño cuaderno de notas donde iba apuntando las fechas y los nombres de todos los hombres con los que había compartido más que un trato cordial, ya fuese un simple beso o una noche de pasión. La condesa llegó a tener algunos amantes estables que se hicieron cargo de todos sus gastos, ya que siempre fue una mujer muy derrochadora. Incluso algunos hombres le ofrecieron grandes sumas de dinero solo por compartir con ella una sola noche de pasión. En el año 1867, la condesa se quedó viuda tras sufrir su marido un terrible accidente tras caerse su montura. Su matrimonio no había sido feliz y su marido siempre se mostró un tanto ausente desde que salió a la luz su pasada relación con el emperador Napoleón. Pero su muerte fue muy sentida por Virginia, que llegó a vestir de luto por su fallecido esposo. En el año 1870, la vida de Virginia volvería a cambiar cuando estalló la guerra franco-prusiana y llegó a su fin el Segundo Imperio francés. Es en ese momento cuando su antiguo amante, el emperador Napoleón III, pidió ayuda a la condesa para que actuase como diplomática entre el Reino de Prusia y Francia, mientras el ejército prusiano estaba llevando a cabo el sitio de París.
La condesa llegó a reunirse personalmente con el estadista y político alemán Otto von Bismarck y consiguió convencerlo de que terminase con aquel asedio, retirándose el ejército prusiano de París. Tras este gran éxito para Virginia, ella seguiría actuando durante un breve periodo de tiempo como diplomática para el gobierno francés, pero para entonces la condesa estaba perdiendo su encanto y belleza, que era lo que realmente llama la atención de los presentes. En el año 1878 falleció su hijo Giorgio, cuando éste tenía 23 años de edad a causa de la viruela, siendo la muerte de su único hijo muy dolorosa para la condesa, que se retiró de la vida pública. Virginia sobrevivió a su hijo durante 20 años, volviéndose una mujer melancólica que añoraba su antigua vida. Incluso pensaba que la sociedad francesa había cambiado mucho tras establecerse la Tercera República y se sentía un tanto desubicada. La condesa vivió el resto de su vida en su pequeño apartamento parisino y se volvió una mujer misántropa que tan solo buscaba la compañía de sus numerosos perros, además de que no supo envejecer con naturalidad y se sentía muy acomplejada por su apariencia física. Por esta razón, ella apenas se dejaría ver en sociedad y solo salía de su casa por la noche para pasear a sus numerosos perros, siendo sus paseos nocturnos muy conocidos por el pueblo parisino, que en todo momento observaba en completo silencio a aquella dama que siempre vestía de negro y que tapaba su rostro con oscuros velos para que nadie pudiese ver su envejecido rostro. La condesa empezó a padecer de fatiga crónica y perdió casi toda su dentadura, teniendo un rostro muy demacrado por el paso del tiempo. Algunas personas que llegaron a tener trato cercano con ella aseguraron que había perdido casi toda su belleza según iba envejeciendo y que se había convertido en una mujer de corazón frío y sombrío. Pero aún así se podía apreciar la intensidad de su mirada verdosa, que dependiendo de la luz cambiaba a una tonalidad azul-violeta. Hacia el final de su vida, la condesa vivió prácticamente en el anonimato y en la indigencia, siendo solo una sombra nocturna que era siempre acompañada por sus perros. Virginia falleció sola en su apartamento parisino el 28 de noviembre de 1899 a los 62 años de edad y sus restos mortales fueron enterrados en el cementerio de Père Lachaise junto a algunos de sus perros que habían fallecido antes que ella y que habían sido disecados. Al poco de fallecer, todas las cartas que la condesa intercambió con el emperador Napoleón III fueron quemadas por orden del gobierno italiano, al igual que los documentos importantes que la condesa aún mantenía bajo su poder. Virginia fue una mujer que logró destacar en su tiempo por su inteligencia, ingenio y encanto, aprendiendo a adaptarse desde muy pequeña a las situaciones que la rodeaban, a fingir y a usar su gran belleza para beneficio propio. Ante las pasiones que levantaba en la corte saboyana, se pensó que Virginia era la candidata ideal para convencer a Napoleón III para que apoyase la unificación italiana, y esta condesa cumplió a la perfección con su papel. Ella no solo llegaría a conquistar al emperador francés, sino que fue una de las figuras claves para la creación del Reino de Italia. Virginia llegaría a ser vista como una buena espía, ya que llegó a tener bajo su poder numerosas cartas, documentos y anotaciones de importante valor que podría afectar tanto al gobierno de Francia como al italiano. Por eso, muchos de sus documentos y papeles fueron destruidos tras su muerte. Esta condesa no solo aportó mucho como espía o como diplomática, sino también como modelo, llegando a innovar en el mundo de la fotografía. Pero por desgracia, Virginia no supo envejecer bien, además de que empezó a odiar el mundo que la rodeaba y a las personas, acabando sus días sola y empobrecida. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Virginia Oldoini. Espero que os haya gustado esta historia y espero que a todos los que pedisteis que hiciese un vídeo sobre ella también.
Al inicio solamente he mencionado a las 5 primeras personas que hicieron esta petición, para no hacer introducción demasiado larga y aburrida. Los demás seréis mencionados ahora. Esta biografía es realizada por petición de Aineli82, Mauro Recchini, Price, Brenda, Cristina Cardoso, Andrea Pollenara, Andrea Díaz, Leti Muñoz y Lorena Charcopa. Y con esto me despido. Hasta la próxima.